Hola a todos. Continuamos con la clase 34 y en la anterior clase decíamos los distintos actos de comunicación con las partes, pero hoy vamos a ver quién son las partes. Los actos de comunicación es una cosa que decíamos: notificación, emplazamiento, citación, requerimiento, mandamiento, oficio. Esos son los actos de comunicación. Y decíamos que con las partes, o sea, notificación, emplazamiento, citación y requerimiento, con las partes. ¿Quién son las partes? ¿Quién puede ser parte en un procedimiento? ¿Quién puede comparecer en el juicio? ¿Quién está legalmente capacitado para intervenir en ese juicio? A esto nos vamos a referir. ¿Quiénes son las partes? ¿A quién vamos a poder realizar un acto de comunicación? ¿Quién podrá ser parte ante los tribunales civiles? ¿Quién puede comparecer ante los tribunales civiles? Bueno, pues en primer lugar, estamos por el artículo 5, 6, 7 y continuo. A partir del artículo 5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, situaros y dice: ¿quién podrán ser parte? Las personas físicas. Las personas físicas, aquí tenemos a todas las personas físicas, a varias personas físicas, pero hay ¿quién puede ser parte? Los que en el examen tenéis que buscar las personas físicas que estén en pleno ejercicio de sus derechos civiles. El pirata está en pleno ejercicio de sus derechos civiles, podrá comparecer en juicio y podrá comparecer por él mismo o legalmente por el que le represente. Aquí está este abogado, se ha buscado este abogado. Entonces, una cosa es quién puede comparecer: la persona física, o bien comparece la persona física o quien le represente. ¿Y quién le está representando? Puede ser representado por un procurador, puede ser el que le asiste, un letrado, puede ser el que autorice el pirata, a ver a quién autoriza, el autorizado, puede ser que el pirata haya habilitado, o puede ser que según la ley se haya nombrado un defensor. ¿Lo veis? O sea que puede ser un procurador, puede ser un abogado, puede ser un habilitado, puede ser un defensor judicial y puede ser el que nada más, ¿vale? Bueno, pues todos esos pueden representar a esa persona física. ¿Quién es la persona física? El pirata. En segundo lugar, y es la pregunta de examen, yo, si tuviera que elegir una pregunta, elegiría esta. ¿Quién puede ser parte en un procedimiento? El concebido no nacido. El concebido no nacido. El bebé que está en la barriguita de la mamá puede ser parte en un procedimiento. Dice la ley que puede ser parte para todos los efectos favorables, para lo que sean favorables, para todos los efectos que le sean favorables a ese concebido, pero todavía no ha nacido, puede ser parte en el procedimiento. Aquí tenemos dos partes, o sea, ¿quién puede representar a ese niño que no ha nacido, a ese concebido no nacido? Por una parte tenemos a los que legítimamente le representarían si ya hubiera nacido, ¿vale? O sea, tenemos un bebé, nace ese bebé, entonces, ¿quién puede representar al concebido no nacido? Al que si hubiera nacido, ahora en este momento no ha nacido, pero si hubiera nacido, ¿quién le representaría? Los que legalmente le representarían, los que ya, si hubiera nacido, le representarían. Es decir, que si el concebido no nacido son los padres, o sea, la madre que está embarazada todavía no ha nacido, cuando nazca, ¿quién le representaría? ¿Esa madre o ese padre? Pues por eso, el concebido no nacido, ¿quién representaría a ese concebido no nacido? Para todos los efectos favorables, aquellos, en este caso serían, vamos a poner los padres, que legítimamente le representarían si ya hubiera nacido, ¿vale? Imaginaros que no tenemos a esos padres, que les ha pasado algo y que no tenemos a esos padres, Imaginaros que ha habido un accidente y el bebé la madre está en coma, el bebé está en
hospital, no ha nacido todavía y necesitan nombrar a una persona que le represente, porque hay una clase de intereses que necesitan una persona que le represente. En estos casos, vamos a nombrar un defensor judicial. Aquí por una parte tenemos el plana, son los padres, pero, o aquel que legítimamente le representaría si ya hubiera nacido. A falta de esto, entraría el letrado de la Administración de Justicia, se nombraría un defensor judicial. ¿Y quién nombraría a ese defensor judicial? Pregunta de examen. El letrado de la Administración de Justicia, esto, aunque no lo parezca, hay una toga, es un letrado de la Administración de Justicia. Ese letrado de la Administración de Justicia dicta un decreto nombrando como defensor de ese concebido no nacido nombran a una persona, a una entidad, a alguien que defienda a ese concebido no nacido. Insisto que es una pregunta de examen, que es muy buena. ¿Puede ser parte el concebido no nacido? Sí. ¿Quién le va a representar a ese concebido no nacido? Al que en su momento, si hubiera nacido, le hubieran representado. He puesto el ejemplo de los padres. Que a falta de que no hay un tutor o no existe esta figura, pues entraría a funcionar el letrado de la Administración de Justicia, nombraría un defensor judicial a través de un decreto, la resolución que dicta el letrado de la Administración de Justicia nombrando ese defensor judicial es ese decreto, y ese decreto seguiría en vigor hasta que se designe definitivamente esa persona que va a representar a ese concebido no nacido, ¿vale? Bueno, seguimos. También puede ser parte de las personas jurídicas. Las personas jurídicas son aquellos que se constituyen con sus estatutos, se nombra un capital social y tal, y está todo plasmado por escrito. Bueno, pues esas personas jurídicas, las que según la ley legalmente les represente. Cuando se constituye una persona jurídica, se dicen quiénes son los responsables, quiénes son los administradores. Los de las masas patrimoniales, tenemos un patrimonio o los patrimonios están separados y hay una persona que o bien sus titulares o los administradores están privados de sus facultades o carecen de titulares. Entonces, ¿dónde nos vamos? A que según la ley los administre, según la ley, quien a falta de el titular de esas masas patrimoniales, la ley establece que los nombrarán los que la administren. Esa es la pregunta de examen. Seguidamente, las entidades sin personalidad jurídica. No hay personalidad jurídica, no se han constituido como tales. Pues aquellas entidades sin personalidad jurídica, ¿quién va a suplir? ¿Quién va a poder hacer las veces? ¿Quién va a poder comparecer en su nombre? Quien representen a esas entidades sin personalidad jurídica. Por otra parte está el Ministerio Fiscal, también puede ser parte en el procedimiento, y la ley establece cuándo interviene el fiscal y cuándo no interviene el fiscal, eso lo marca la ley. Por otra parte están los grupos de consumidores y afectados. Esos grupos de consumidores y afectados que han sufrido el hecho dañoso, es necesario que se unan, que haya un número máximo que se constituyan por la mayoría afectada para que puedan actuar aquellos que, según los pactos, actúen contra terceros. Es decir, nos juntamos y decidimos quién nos va a representar. También pueden ser parte las entidades habilitadas, fijaros, habilitadas según la normativa europea. Las leyes europeas dicen que esas entidades pueden actuar y pueden formar parte, según las leyes europeas, según la normativa europea. En todo caso, podrán ser demandados sin perjuicio de esos gestores y administradoras, es decir, sin perjuicio de que se hayan establecido que esas entidades habilitadas existan unos gestores y unos administradores. En todo caso, podrán ser demandados aquellas entidades que no han cumplido como personas jurídicas, pero están formadas
por elementos tanto personales como patrimoniales, están formadas por elementos tanto personales como patrimoniales, varios patrimonios, varias personalidades, no están formadas como personalidad jurídica, pero sí que hay una pluralidad de bienes, de patrimonio, y sí que hay una pluralidad de personas que responden de esas entidades, ¿vale? Y que esas entidades actúan al servicio de un fin determinado, ¿vale? Pues también pueden ser demandados y pueden ser parte en el procedimiento, tanto demandar como ser demandados, en todo caso, las entidades que no han cumplido como personas jurídicas, pero sin embargo tienen patrimonio por una parte y tienen personas que responden sobre ese fin que han puesto al servicio de que hay un fin determinado, ¿vale? Y por último, también pueden, respecto de los sometidos a concurso se declara en quiebra los concursados, los que se rigen por la ley concursal, pues eso, los sometidos a concurso suplirán esa capacidad según la ley concursal. Nos vamos a los concursados a la ley concursal. Según la ley concursal, esos concursados les representarán según lo que establezca la ley concursal, ¿vale? Bueno, hasta dentro de un rato.